Si se revisan los datos de la deuda interna que mantiene Argentina con sus sectores más humildes, se va a dar cuenta de que hay un proceso que no se ha completado en la Argentina, sino más bien se ha interrumpido con los golpes de 1955 y de 1976, que, como siempre decimos en nuestro espacio, se lo dieron a un gobierno peronista, y a veces esto no se tiene en claro lo que ello implica. Le damos la bienvenida para reflexionar al respecto sobre algo que es importante y trascendente, como el infanticidio argentino, al sociólogo argentino y pensador nacional Aritz Recalde. Aritz, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te da la bienvenida a La Periferia. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Gustavo? Un gusto, Aritz, poder dialogar con vos. Bueno, has escrito un artículo en tus redes sociales que habla de esto del infanticidio argentino. Da la sensación, teniendo en cuenta lo que decís allí, que muchas veces el campo político prescinde de las discusiones de fondo, ¿no? Bueno, tal cual, digo, a lo que me refiero con el infanticidio es la carencia total de una política orientada a lo que es hoy uno de los sectores más castigados por el programa económico y social. 6 de cada 10 nenes en los grandes centros urbanos son pobres. Y una pobreza que no es de ahora, porque si uno sigue las condiciones de pobreza de la dictadura en adelante, hay un término, si uno va al piso, la pobreza es de 1/3 de los argentinos. Y en épocas de crisis como la actual o como en el 2002, castiga casi a la mitad de los argentinos. Pero sobre el universo de los argentinos, a los que más castigan son los menores de 14. Entonces, sobre las cifras oficiales, insisto con esto, dando un dato que es escalofriante. En el universo de los menores de 14 años, 6 de cada 10 están en situaciones de pobreza vía ingresos. O sea, están en familia cuya recaudación está por debajo de un estándar que se define sobre pobreza. Después de ese universo de 6 cada 10 hay un dato que se llama indigencia, que directamente no comen, y son casi 2 cada 10. Entonces tenemos un dato que es escalofriante, que vía ingresos 2 de cada 10 nenes, o 1 cada 10 nenes no comen o comen muy mal, y 6 de cada 10 están en situación de pobreza. ¿Eso qué quiere decir? Que viven posiblemente en casas precarias, no tienen conexión de internet, entonces no tuvieron educación en la pandemia, viven en casas donde el trabajo es informal, entonces no tienen obra social. Entonces estamos hablando después de una pobreza que no es simplemente con ingresos, sino que es una derechos. Pibes que no tienen una biblioteca en la casa, pibes que no hacen deporte porque viven en asentamientos, no tienen recursos para costearlo. O sea, una generación con un presente realmente turbio y con un futuro impensable. Y en ese sentido, ¿cómo se hace para reflexionar en torno a los 40 años de democracia? Porque quiere decir que esta democracia concebida de lo que implica para algunos la derrota de los 70 no ha cumplido con el precepto de privilegiar a los sectores más humildes de la Argentina, ¿no? Y que termina estando al servicio de otros intereses y no de los intereses del pueblo. Uno hace referencia a Perón, ¿no? Con la democracia no se come, ni se viste, ni se educa, como decía sí. Se come, ni se viste, ni se educa. En el año 74, Perón en el poder, había 800.000 pobres, hoy casi 19 millones. Duplicaste la población y la pobreza la multiplicaste por 20. O sea, la población por 2, la pobreza por 20. Y en paralelo con el aumento sideral increíble de la pobreza, en números unos 18 millones de pobres, es una cosa increíble, 1.800 barrios populares, como dicen sutilmente, o villas miseria en la República Argentina. Entonces, si uno ve los 40 años de democracia, aumentamos exponencialmente la deuda, y aumentamos en paralelo exponencialmente la pobreza, cosa paradójica. Usted es más pobre, usted sigue siendo pobre, no carga una deuda, usted, sus hijos y sus nietos, pero uno puede decir, ¿cómo? Si soy pobre, ¿dónde está esa deuda? No la veo ni en la escuela de mis hijos, ni en el sistema de salud público, ni en la infraestructura de agua potable, ni en cloacas, ni en inversión en educación. O sea, los hijos de la pobreza cada vez más pobres, pobreza estructural se llama, y cada vez más endeudados. El tiempo debería sonar paradójico, porque uno lo lleva al sentido común y en particular, no sé, uno en su casa se endeuda. ¿Y qué compra? Puede comprar un auto, un mueble, o endeudarse para comer, para comprar ropa. Pero este es un país, insisto, una democracia que ha multiplicado por 20 los pobres, que ha duplicado 5 o 6 veces exponencialmente la deuda, condicionando todo tipo de política, y que no solo ha condenado socialmente a varias generaciones, ¿no? Pues ya hablamos hijos de desocupados, nietos de desocupados, incluso nietos de desocupados, sino los ha postergado también
en el campo de la cultura y la política cosas impensables. Por ejemplo, la escuela pública. Si uno mira 40 años de democracia, la única política pública que siguió sin ánimo de continuidad es la salida de los sectores medios y medios bajos y altos de la escuela pública. Se están yendo de la escuela pública. Hoy la escuela pública, a diferencia de la del siglo XIX, o sea, el país retrocedió un siglo, no iguala, sino que divide. Hoy hay educación para clase baja no tanto, para clase media alta. Entonces hoy en Argentina, insisto, no solo condena una generación socialmente a vivir en condiciones de pobreza, sino culturalmente la condena. Un sistema educativo que lejos de igualar a la sociedad con la metáfora del guardapolvo blanco, la divide. Entonces, insisto, una sociedad que el trabajo no integra porque tenés 50% de informalidad, una sociedad donde la cultura no integra porque la escuela divide por ingresos, hoy hay tantos tipos de escuela como capacidad de pago. Es un país que está condenado a divisiones, resentimientos, odios y escenarios terribles de violencia, porque cuando yo digo una sociedad 50% de pobre, anotá, violencia interpersonal, y caldo de cultivo para esa otra violencia vinculada al narcotráfico. ¿Quiénes son los soldaditos de la droga? Claro. Los pibes postergados de este país que no tienen futuro y son capaces de morir por ganar, no sé, 150 lucas al mes. Entonces es una generación que ha perdido, insisto, su realidad hoy, que está perdida y que no tiene futuro, y por eso se mete el nuevo sistema de vida que realmente son terribles. Soldaditos de la droga, robo, violencia, y después, bueno, eso castiga a las clases bajas, pero también a las clases medias. Ese nihilismo generalmente lo canalizan con el aeropuerto de Ezeiza. Entonces este es un drama realmente serio que atraviesa todas las fuerzas políticas, que atraviesa la República Argentina. Bueno, estas son las dificultades también de gestar proyectos de inclusión por ingresos, ¿no? Que no gestan movilidad social ascendente y que no ponen el trabajo en el centro de la escena también, como bien lo venís señalando, ¿no? Bueno, sí, totalmente, insisto. E incluso había un sistema que abandonó algunos valores que se pensaban fundacionales, la escuela pública. Hoy la dirigencia política argentina abandonó la escuela pública. Y hay que ser muy necio para no mirar esto que te estoy diciendo, y hay que preguntar en los círculos de clase media o trabajadora dónde van sus hijos. Preguntarle a amigos, nietos, masivamente a la privada. Entonces una dirigencia que claudica ese valor fundamental de la construcción de la nacionalidad, que es la construcción de la unidad de destino vía una plataforma cultural, una dirigencia que ha claudicado al subdesarrollo de la Argentina, y estos 6 de cada 10 nenes, según el INDEC, son pobres, y se lo tiene que recordar un arzobispo al presidente en el Intedeum. Claro. Yo digo, la dirigencia política, ¿dónde está? Tiene que ser un escándalo. E incluso, es más, te diría, incluso esta es de las pocas crisis en la Argentina donde pasa esto. Yo estudié, no sé, las crisis del 89-90 en la gobernación Cafiero. En una crisis de esta, lo primero que se cuidan a los pibes, la dirigencia, el Estado, el gobierno y la militancia. Hoy convivimos con situaciones sociales como la del año 89, el 2002, y la de dirigencia de espaldas a la sociedad. Esa es la particularidad también de este modelo, el quiebre de la educación pública y la mutación ideológica de la dirigencia. Una dirigencia que realmente parece sintonizar lo que está pasando. Por último, ¿sabés qué nos pasa mucho? Que cuando entrevistamos a funcionarios del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales, dan como anacrónico el hecho de pensar en la comunidad organizada, por ejemplo, ¿no? Y para nosotros, desde nuestra concepción peronista, es un principio fundamental recuperar esa idea para tener un programa que realmente refleje poder salir de este atolladero que es estructural y que arrastramos por años. ¿Qué opinas al respecto? ¿Es posible que podamos recomponer el sentido estructural de la comunidad organizada? Es que, no sé, en la pandemia, ¿quién bancó la parada? Y realmente fue la comunidad organizada, los comedores, las capillas, los sindicatos. Digo, seamos francos, digo, cuando cerraban, no sé, los barrios populares, ¿quién bancó la situación? Y la comunidad organizada. Son esos sistemas de organizaciones comunitarias que en las malas aparecen. Ahora, lo que es innegable, que también en esta sociedad tan fragmentada socialmente, tiene un virus ideológico que es el egoísmo, el individualismo, y que posiblemente buena parte de la comunidad está quebrada en términos de empleo, o sea, no integra el trabajo, como decías vos, sin un bolsón de arroz, también está bastante dividida, bastante anárquica. Claro. Pero eso no quita que hoy, pese a todo, sigue siendo la comunidad la que está conteniendo lo que es una sociedad que está al borde de la guerra civil, hoy sin las capillas, sin los sindicatos, sin los clubes de barrio, sin la sociedad de fomento. La Argentina sería, eso te digo, un tembladeral. El nivel de violencia, de enfrentamiento,
sería terrible. Entonces hoy la comunidad, insisto, la organización existe y es la que está conteniendo, porque lamentablemente el Estado argentino está funcionando sumamente mal. Las internas del gobierno no ayudan, porque cuando vos tenés tantas internas gubernamentales, difícilmente el Estado como política funciona. Claro. Y ahí te queda la organización comunitaria, que hoy lamentablemente no tiene canalización política. Hoy una comunidad organizada existe, pero son pocos los partidos que apuestan a la comunidad. Y es más fácil tomar el atajo, me consigo un accionista y me pongo mucho dinero, que maneje medios, un grupo financiero internacional, entonces me acompañan, me ponen en los medios de comunicación, en las redes, me levantan por Twitter. Entonces también hoy la dirigencia se encuentra esa dicotomía, ¿no? Si comprar el paquete, el enlatado al establishment para salir bien en la opinión pública, o hacer un camino un poquito más sacrificado, que es construir la comunidad organizada. Y bueno, en esta tentación me parece que buena parte de la dirigencia opta por el primer sistema. Y así está presa la democracia, insisto, 40 años de democracia que lamentablemente poco hay que festejar para la vida de la gente. Con esto no quiero bajar el valor a una sociedad que dirima sus conflictos electoralmente y no a los tiros. Es obvio que defiende la democracia como sistema. Ahora, si va a la vida de la gente, es terrible. Y por eso, y no me quiero extender demasiado, aparecen tipos como Milei. Milei no es la consecuencia del problema. El tipo es la causa. El tipo escucha lo que pasa, entonces transmite ese nihilismo. O sea, ¿Milei qué es? El tipo que escucha, dice lo que la gente quiere escuchar, que es un descreimiento total sobre la política. ¿Y cómo no va a descreer un país donde si vos tenés un hijo, nace un hijo en tu patria, 6 de cada 10 hijos de esta patria no es en situación de pobreza? ¿Cómo la gente no va a estar desencantada con la política? Por eso digo, ahí hay que analizarlo profundamente porque creo que los cambios tienen que ser profundos. En eso coincidimos abiertamente, Aritz. Te agradecemos estos minutos compartidos con nosotros en la periferia y obviamente vamos a seguir en contacto como siempre lo hacemos para seguir profundizando en este pensamiento. Gracias. Les agradezco a ustedes. Abrazo grande. Así escuchábamos al sociólogo y pensador nacional Aritz Recalde aquí en nuestro programa.